I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. It was unique. I've never screamed so loud in my life. I've never been so upset in my life. I was surprised, even no, I was dismayed to find out that I could really be that I could act in a manner so. And it was an experience of being out of control. So absolutely unaccustomed to anything I would even really dream of doing. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside! Help now! I didn't feel any regret. I didn't feel any guilt. It was only afterwards when I began to reflect on what I had done that this behavior began to dawn on me, and I realized that this was a part of me I hadn't really noticed before. Las personas, tú y yo, nacemos en un tiempo determinado, en un contexto, en una circunstancia específica. Pero esta circunstancia específica no tan solo es construida a partir de factores estrictamente ambientales o naturales, sino sobre todo sociales y culturales. Pero todo esto puede ser formado únicamente a partir de diferentes causas, como lo son las creencias, los valores, las tradiciones, las costumbres, las diferentes ideas. Y todas estas se mantienen unidas formando una estructura. Pero esta unión tan solo se puede mantener a partir de la existencia de un sistema. Y ese sistema es la sociedad. Y es este sistema, la sociedad, la cual le dará la capacidad al ser humano para poder desarrollarse. Un desarrollo donde el ser humano podrá crear incluso su propia estructura de valores, creencias, costumbres. A partir de esta formación surgirá la individualidad de la persona, el ser humano como individuo, aquello que lo caracteriza por sus particularidades, que lo diferencia de los demás individuos que viven en una sociedad, individuos que tienen su propia estructura de valores, creencias y costumbres. Aquí nace el yo, nace la identidad social. Pero ¿qué haría falta para que incluso este sistema se mantuviera en orden? Que la sociedad estuviera en un continuo estado de equilibrio. Parece que el propio ser humano ha considerado pertinente la creación de ciertas reglas o normas sociales cuyo fin sea la preservación de dicho orden social. Un orden social el cual únicamente podrá ser mantenido si los individuos pueden ser capaces de seguir las normas sociales. Ellas se pueden considerar como las obligaciones que tienen las personas en una situación, pero también estas son las expectativas que las personas tienen sobre cuál será el comportamiento de los otros individuos y su propio comportamiento. Estas últimas están organizadas en códigos o sistemas de uso de normas, y toda norma tiene un contexto en el que es pertinente y está relacionada con otras normas a las que hace referencia y de las que depende. Sin embargo, las normas sociales no se caracterizarán por su dificultad o facilidad de ser o no ser cumplidas, tanto como por su capacidad o incapacidad de ser o no ser percibidas. Es entonces donde las normas habrán de ser divididas en dos tipos: las normas explícitas y las normas implícitas. Las normas explícitas son aquellas normas que sabemos que están escritas en códigos, leyes o reglamentos, aunque no siempre. Estas incluso están recogidas en manuales de civismo, urbanismo y buena educación. En cambio, las normas implícitas tienen la característica de pasar desapercibidas, incluso para el que las cumple. En general, no sabemos qué son normas y por descontado no están escritas en ningún sitio. Por lo tanto, es desde este proceso que se construye nuestra circunstancia. La persona, quien posee una individualidad diferente a la de los otros individuos, ha de encontrar una cosa que los una con los demás, aquello que todos los individuos han de compartir en común, y eso es el cumplimiento de las normas en la sociedad. Un sistema que se mantiene en un lugar debido a la estructura de valores, creencias y todo tipo de ideas puede mantenerse a lo largo del tiempo siempre y cuando exista todo este tipo de normas, códigos, los cuales los propios individuos que viven en la sociedad puedan permitir que siga existiendo y perdurando el estado de equilibrio, un orden social que dé paso así al continuo mantenimiento de la propia sociedad.
Las normas se convierten en el medio ideal para el control de un estado perfectamente equilibrado. En este sentido, habrá de aspirarse al equilibrio como un fin, el cual deberá de seguirse de manera constante y regular. De lo contrario, puede que exista la posibilidad de que en lugar del orden surja el desorden y en vez del equilibrio, el desequilibrio. El orden social perdura gracias al equilibrio en el comportamiento de todos los individuos. Todas las personas aspiramos a ser considerados normales. De esto se entiende que es normal quien cumple las normas implícitas y no lo es quien no las cumple. El ser humano vive en una normativa la cual, al ser considerada como ideal, tiende a ajustar su comportamiento a dicho modo de ser o de actuar. Quien llegara a salirse de esa normalidad deberá de volver a reajustarse al sistema, porque de no ser así, se considerará como un peligro para el propio equilibrio del sistema. Debido a las expectativas presentes en la sociedad, es que se esforzará en enfocar su atención en el establecimiento de una estructura basada en la obediencia de las normas sociales. La sociedad solo puede mantenerse en equilibrio si los individuos que forman parte de ella son capaces de obedecer las normas establecidas. Existen individuos o grupos de individuos que, conforme a sus capacidades, llegan a ser considerados como los más aptos para asegurarse de que las reglas sean cumplidas por todos. Presidentes, ministros, jueces, cuerpos policiales, fuerzas militares, todos ellos comparten una tarea, y esa es el mantenimiento del orden. Se entiende que esta es la única manera en la que funciona una sociedad y que así es como influye en el desarrollo del hombre, para ser más específicos, del hombre equilibrado. Sin embargo, aquí surge una pregunta. ¿Es realmente el hombre un ser equilibrado? Nuremberg, Alemania, 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. Los crímenes de guerra cometidos por el Partido Nacional Socialista durante el Holocausto fueron llevados a juicio, en donde 22 miembros nazis llegaron a ser condenados por los diversos crímenes realizados en la Segunda Guerra Mundial. Los involucrados, aparentemente personas normales y cultas, tuvieron participación de manera tanto directa como indirecta en el sufrimiento y asesinato de millones de personas judías. Mostrando una frialdad inesperada y de poco arrepentimiento, alegaron que todo aquello de lo que se les acusaba, a pesar de ser cierto y admitido por varios de ellos, fueron sencillamente órdenes seguidas de una autoridad superior. Algunos de estos nazis se terminaron suicidando, otros tuvieron la oportunidad de seguir viviendo una vida normal. 21 de agosto de 1971, Universidad de Stanford, Estados Unidos. El psicólogo social Philip Zimbardo se propuso examinar los efectos psicológicos de la obediencia a la autoridad y su posible relación con la desindividualización. Llevando a cabo este experimento mediante la creación de una prisión simulada en el sótano de la universidad, en donde 24 estudiantes fueron seleccionados mediante el uso de baterías psicológicas para asegurarse de que fueran personas normales. Lo que estaba previsto hacer un experimento de 2 semanas terminó reduciéndose a tan solo 6 días, debido a que los estudiantes con el rol de guardias comenzaron a descontrolarse, sometiendo a los presos a distintos tipos de abusos crueles, deshumanizantes y humillaciones. Según en palabras de Zimbardo, el experimento demostró cómo las personas comunes podían hacer cosas terribles. Parece que el ser humano usualmente tiende al control, ya que eso le permite un cierto orden en su efímera existencia. Si recurrimos a los casos anteriormente mencionados, habremos de cuestionarnos cuáles son las maneras o los modos de afrontar dichos problemas, o dicho de otra manera, ¿cómo es que solucionamos los problemas? ¿Es que acaso la percepción del hombre como un ser equilibrado nos puede permitir realmente solucionar los problemas que aquejan ante la sociedad? Por ejemplo, los estudios de la obediencia se enfocan en responder problemáticas como qué es la maldad, qué es realmente malo, qué significa ser un mal ser humano. Tal vez, y solo tal vez, nuestra tendencia al control no nos permite responder a esas incógnitas y su consecutiva comprensión. Tal vez el hombre realmente es un ser desequilibrado. ¿Pero qué significa este desequilibrio? Por último, en alusión al nudo jordiano, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿De qué forma estamos soltando los nudos?
From about 15 years on up, a great deal of my thoughts were basically unshareable with anyone. So I just closed myself off and put on a mask of normalcy. I didn't know how to tell anyone about it, so I didn't. I just kept it all inside. Do you have any sense for where that was coming from? No. No, I've talked with a few psychologists about it. They have their theories, but they don't have any concrete answers either. Do you have a theory? No, not really. I don't know where it came from. I probably will never know. But I never dreamed that it would become a reality.